iglesia. Hoy están celebrando ¿cuántos años, amados hermanos? 25 años de establecer el reino de Dios acá en el Perú. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Amén, porque si algo anhelamos es que el reino del Señor sea establecido, ¿verdad? En todo lugar. Y hoy nosotros nos sentimos muy contentos por el privilegio que el Señor nos da de poder visitarles y sobre todo poder estar en esta celebración tan importante, ¿verdad? De poder hoy darle gracias al Señor por esos 25 años que Él ha permitido, ¿verdad? Aquí a los pastores, Freddy, a la pastora Vilma, de poder predicar la palabra del Señor acá en el Perú. Amén. Nosotros nos sentimos muy privilegiados. Yo en lo particular, ¿verdad? Le doy gracias al Señor por sus pastores. Tenemos ya algunos años de conocerles, muchos años diría yo, no algunos, ¿verdad? Muchos años de conocerles y desde que yo era jovencita, ¿verdad? Estábamos nosotros participando de la iglesia donde pues fuimos formados, gracias a la vida de ellos, ¿verdad? Que ellos, el Señor los usó a ellos para que nosotros pudiéramos ser formados, ¿verdad? Y gracias a Dios, hoy después de 25 años, yo también puedo decirle al Señor, gracias, ¿verdad? Porque gracias a esos pastores, que ellos tuvieron el amor, ¿verdad? De poder guiar mi vida y yo poder buscar al Señor, hoy también yo le sirvo al Señor grandemente allá en la ciudad de Quetzaltenango, donde el Señor nos tiene, juntamente con mi esposo, ¿verdad? Yo creo que todos aman a sus pastores. ¿Sí? Amén, ¿verdad? El corazón que ellos tienen, el amor que ellos tienen hacia la obra, el amor que ellos tienen, amada iglesia, para poder levantar a otros es grande, ¿verdad? Y yo realmente estoy muy agradecida, ¿verdad? Al Señor por la vida de ellos, porque a través de ellos yo hoy también le puedo servir al Señor con todo mi corazón, ¿verdad? Entonces, yo les animo, amada iglesia, a seguir adelante, les animo, ¿verdad? Que podamos nosotros seguir sirviendo, extendiendo el reino de Dios en todo Perú, porque Perú es para Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Labios del pastor Mar. Qué gusto poder estar acá con cada uno de ustedes, visitándoles a esta hermosa tierra. Estoy contento de ver los rostros de varios a quienes ya tenemos tiempo de conocerles. Qué bueno, de veras, nos sentimos felices de estar aquí en Lima, Perú. Ustedes saben de que esta es una tierra bendecida, ¿sí o no? Sí, amén. Es una tierra a la cual el Señor ha dado esa gracia, le ha dado esa bendición especial, específica a esta tierra, porque esta tierra no hay otra tierra igual. Esta tierra es una tierra especial, ¿sí o no? Porque aquí, tócame bien, aquí Dios puso a los peruanos, hermano amado, que son de bendición para muchas personas. Ustedes de bendición, ¿sí o no? Ustedes de bendición. Entonces quiero decirle que, hermano amado, damos gracias al Señor. Érase una vez 4 jóvenes que amaban mucho a Dios, 4 muchachos que amaban al Señor, y Dios los llamó. Entre ellos estaba el pastor Freddy, hace muchos años. Érase una vez cuando un joven llegaba a la iglesia, ¿verdad? Solo a molestar. Pero cuando Dios tocó su vida, hermano amado, lo transformó y lo hizo un gran siervo de Dios. Tuve la oportunidad de conocer al pastor Freddy hace muchos años, pastora Vilma, como decía, hace muchos años, y todos pueden hacer sin control y libertad. Yo sé que lo quieren hacer, y poder, hace muchos años, y hermanos, eso nos permite realmente tener algún tipo de confianza, ¿verdad? Con el pastor Freddy, la pastora Vilma, ya que los años han pasado, pero nada mejor es que no importa que pase el tiempo, hermano, sabemos de que nosotros, que aunque los años pasen, ¿verdad? Y duela todo el cuerpo, hermano, y ya nos duela todo, pero hermano,
el Señor nos da nuevas fuerzas. ¿Sí o no? Él nos levanta. Es un gusto estar aquí compartiendo con la familia, con la iglesia. Es un privilegio venir a esta tierra hermosa. Es un gran privilegio. Y pues, Rodrigo, ¿cuánto tiempo teníamos de no estar por acá? 5 años de no venir por acá. Sin embargo, me da gusto ver, ¿verdad?, aquellos fieles que hoy están acá, que se han mantenido fieles al Señor. Así que quiero felicitarlo, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Especialmente estamos acá felicitando a sus pastores, porque llegar a 25 años no es fácil, ¿verdad? Es una trayectoria, pero, hermano amado, aquí esta es una carrera de velocidad, esta es una carrera de resistencia, ¿verdad que sí? Esto no es una carrera sino el mismo apóstol Pablo nos enseña y dice, ¿verdad?, que aquí tenemos que tener fija nuestra mirada en esta carrera en el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Así que nos sentimos muy felices de estar aquí con ustedes, acompañándonos. Mi esposa sí tenía 20 años de no venir, pero yo sí tenía 5 años, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo puede dejar uno tanto tiempo sin venir a esta hermosa tierra, ¿verdad? No es justo, ¿verdad? No es justo. No. Tiene que uno estar más seguido, ¿verdad? Más seguido, ¿verdad? Tenemos que estar más. No es justo eso, ¿verdad? Qué bueno ver a Cayo, ¿verdad? Mi amigo Cayo, su esposa. Qué bueno ver a mi vecina, le decía yo, ¿verdad? Mi hermana linda, su hija. Qué bueno verles. Leo. Qué bueno. Familia Carrasco, ¿verdad? Wow, qué bueno verlos. Estamos contentos de estar aquí con ustedes, disfrutando, y cada uno de ustedes que hoy están acá, tuvimos la bendición de tener allá en nuestra ciudad a Gaby, ¿verdad? Y a mi amado hermano Rolo, ¿verdad? Los tuvimos allá en nuestra tierra y fue un gusto recibirlos por allá y compartir con ellos. Y realmente nos alegra mucho ver cómo... ¿verdad? Usted sabe que Gaby la queremos mucho también, ¿verdad? Gaby fue una de nuestras pajecitas, ¿verdad? Cuando nos casamos, ¿verdad? Y ahora verla ahí a mamá, dice uno, ya pasó el tiempo. Y uno dice, wow, se va el tiempo, ¿verdad? Pero reciban un saludo de nuestra congregación donde el Señor nos ha puesto ahí a servir, donde el Señor nos puso, congregación de Dios es fiel. Allá está la iglesia en Quetzaltenango, la segunda ciudad más grande en la ciudad de Guatemala, en el país hermoso de Guatemala, ¿verdad? Allá estamos sirviendo al Señor ya por 26 años. Nosotros fuimos enviados un año antes que sus pastores. Les digo, esos 4 jóvenes que amaban mucho a Dios, el Señor nos juntó y de luego nos preparó y luego nos envió, ¿verdad? Y creo que el más afortunado fue Freddy, ¿verdad? Traerlo a esta tierra, ¿verdad? Que fluye leche de tigre, digo, leche y miel, ¿verdad? Entonces el Señor los mandó a ellos acá y a otros los mandó a otros lugares, pero lo importante es encontrarlos sirviendo al Señor fielmente, ¿verdad? Eso es lo mejor, es encontrarlos, ¿verdad? Si usted trajo donde anotar, si no, saque su libro de su aplicación de notas de su celular y déjeme compartirle una palabra de parte del Señor. En el nombre del Señor le traemos una palabra a esta hermosa congregación, a la iglesia de Lima, Perú. Y quiero que me acompañe, por favor, a Efesios 3:10. Y ¿sabe usted por qué las luces de Lima son amarillas? ¿Usted? ¿Quién sabe por qué el alumbrado eléctrico de Lima es amarillo? ¿Por qué? ¿Alguien sabe?
El día de ayer que entramos veíamos, nosotros estuvimos en Bogotá y vimos las luces de Bogotá, ¿verdad? Son blancas, pero las de Lima son amarillas. ¿Y sabe por qué son amarillas, verdad? Por la neblina, exacto. La neblina. Aquí es un área donde se necesita otro tipo de luz para poder alumbrar, ¿verdad? Y yo creo que es este lugar donde se necesita que la iglesia brille, ¿sí o no? Amén. Que usted pueda brillar en medio de un lugar, ¿verdad? Aunque hay mucha neblina, la iglesia tiene que brillar, ¿sí o no? La iglesia tiene que brillar aún más, porque es un lugar, hermano amado, donde hay mucha neblina, hay muchas situaciones que quieren empañar, pero Dios levantó una iglesia para brillar. Dios te levantó para brillar. Así que puede tocarle el hombro que tiene a la par y decirle: Dios te levantó para brillar. Diga: ayúdeme. Usted me va a ayudar. Entonces, vamos a leer en Efesios capítulo 3, 2 versículos, que es el verso número 10 y el verso 11, ¿verdad? Y queremos dejar esta palabra con todo nuestro corazón. Es una palabra que ha ubicado, transformado, edificado nuestras vidas, nos ha ubicado en muchas dudas, vino a resolver una cantidad de dudas en mi mente, en mi vida, aunque aún a pesar de los años yo no la había podido entender. Era como la pieza del rompecabezas que me hacía falta. Esta palabra que el Señor nos dio vino a edificar nuestras vidas, a hacernos entender, a mostrarnos muchas cosas en nuestra vida, y espero que esto también pueda edificar su vida. Estoy seguro que Dios le va a hablar. Estoy seguro que Dios le va a hablar a usted a través de esta palabra. Así que preparémonos en el nombre del Señor. Se lo voy a leer. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Verso número 11, ¿está conmigo? Y dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien. El tema que quiero dejar en el corazón en esta fiesta que hoy se ha programado, una fiesta de gratitud al llegar a 25 años, el tema que quiero dejar en el corazón se llama propósito eterno de Dios. El apóstol Pablo recibe la revelación y le escribe a la iglesia de Éfeso, y ahora para nosotros es una fuente de luz para que podamos nosotros iluminar nuestro entendimiento y poder comprender lo que Dios desea hacer, lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Y esta frase, propósito eterno de Dios, es lo que nos viene a marcar nuestras vidas. Y dice en el verso 10 que la multiforme sabiduría de Dios, dice, es dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Cuántos son iglesia acá? ¿Saben que somos solo una sola iglesia? No hay muchas iglesias. La única forma que menciona en la Biblia la palabra iglesias en plural es cuando se refiere a lugares.
lo más importante no son los nombres, sino debemos de reconocer que solo hay una iglesia, y es la iglesia global, la iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo. Cristo compró su iglesia. No podemos decir mi iglesia, yo no puedo decir mi iglesia, eso no es correcto, ¿verdad? Solo hay una iglesia, y es la iglesia comprada con la sangre del Cordero, que es la iglesia de Cristo, es su iglesia. Y cuando se habla de iglesias en el libro de Hechos, nos está hablando de lugares, ¿verdad? Entonces, para mí es maravilloso estar con su iglesia en Perú. Esta es una sola iglesia, es la iglesia de Jesús. Entonces, dice que la iglesia, dice que es la encargada de dar a conocer, dice, la sabiduría de Dios. La iglesia es la que brilla, y por eso le hablaba yo acerca de esta peculiaridad de las luces de Lima, que me llamaba tanto la atención y notaba la diferencia con otros países. Y es que entre más tinieblas tiene que ser la luz diferente. Entre más tinieblas se tiene que levantar una iglesia entendida que Dios la escogió para que pueda brillar y para que pueda revelar y mostrar la bondad y la sabiduría de Dios. Esta iglesia, hermano amado, la cual el Señor compró con su sangre, es una iglesia que fue escogida, hermano amado, para que pueda revelar al Señor, para que pueda mostrar al Señor. Nosotros, hermano amado, portamos su presencia. La presencia no viene, no pedimos su presencia. Nosotros somos portadores de su presencia. Donde usted llega, llega la bendición. ¿Por qué? Porque usted lleva la presencia de Dios. La presencia de Dios no se pide que venga. La presencia de Dios, hermano, está en nosotros. Nosotros caminamos, hermano amado, con su presencia. Nosotros no vamos a pedir que venga su presencia, porque Él va con nosotros siempre. Estamos aquí, hermano amado. Entonces, miren, les quiero explicar entonces esta frase, que el Señor nos llama como su iglesia a poder compartir la sabiduría de Dios conforme al propósito eterno que hizo, dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La versión de la traducción del lenguaje actual dice: esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Mire qué lindo. Otra versión dice, la versión antigua Reina Valera, dice: conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús. Y le voy a mencionar que esta frase, propósito eterno, nos habla acerca, es un sinónimo, ¿verdad?, de lo que se conoce como plan de Dios. Repita conmigo: plan de Dios. Entonces, es un plan. Es el plan de Dios. Entonces, lo podemos analizar. Solo anótelo, por favor, o el que me está poniendo ahí los versos me ayuda. Dice Jeremías 29:11, que es un verso que lo hemos utilizado mucho, pero que no es un verso, hermano amado, aislado, sino que es parte del propósito eterno de Dios. Dice que es sinónimo, Jeremías 29:11, que dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Entonces, en el Antiguo Testamento utiliza la palabra planes, ¿verdad? Lo que revela el apóstol en el Nuevo Testamento sobre el propósito eterno ya había sido anunciado desde antes como los planes de Dios. Es que Dios es un Dios, hermano amado, que no improvisa, sino es un Dios que tiene planes, que todo lo ha
planeado de antemano. Entonces, el sinónimo entonces es planes. Dice en Efesios 2:10, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Mire, pues, ese propósito eterno nos lleva, querida iglesia, a comprender que Dios es un Dios que en medio de sus planes te ha escogido a ti y nos escogió a cada uno de los que estamos. Dios, hermano amado, de los que estamos en este lugar, nadie sobra. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque alguien te trajo. No. Dentro del plan de Dios estamos incluidos cada uno de nosotros. Y es por eso que la iglesia el día de hoy no se manifiesta en ningún lugar, no da a conocer nada, porque no ha comprendido para qué fue llamada la iglesia. La iglesia no es la que se reúne una vez a la semana, esa no es la iglesia. La iglesia es la que camina todos los días reflejando la luz de Jesucristo 24/7. Siempre está siendo de bendición su iglesia. Somos nosotros esa iglesia. Ayúdeme por favor, dígale que está a la par, tú eres la iglesia. Ayúdeme por favor. Entonces podemos entender, queridos hermanos, de que somos hechura suya y creados, dice, en Cristo Jesús. ¿Cuántos están aquí hoy? Entonces, hermano amado, esto quita otra cosa, hermano amado. Lo que Dios hace desde el Génesis, dice, lo hizo bueno y lo hizo hermoso. Somos hermosos, hermano amado. Amén. Usted puede decirle que está a la par, eres hermoso, por favor. Y esto bota aquel pensamiento, sobre todo con los jóvenes, ¿verdad que sí? Que el joven se ve en el espejo y dice, ay, pero ¿será que soy hermoso? ¿Cómo dicen acá? ¿Soy guapo? Dice. Ahí está, gracias. Aquí me tiene que traducir, por favor. Ayúdenme. Churro es. Ok. Entonces hay jóvenes que en lugar de sentirse churros se sienten feos. Hay jovencitas que se sienten, no. Tú eres hermoso porque estás dentro de su plan. Él te formó, Él te hizo. Amén, gloria a Dios. Así es. Entonces aquí quitamos un gran peso de encima, hermano. Que no importa si tú eres pelo liso, si eres alto, bajito, si eres porque estás dentro de su plan. Y eso le pasa a muchos jóvenes y a muchas señoritas, ¿verdad? Que se sienten que son diferentes con otros y que tratan de buscar y comprarse. Pero ¿sabe una cosa? El Señor nos hizo a todos, nos hizo hermosos. Preciosos, churros, vaya. Aprendí algo nuevo. Entonces, hermano amado, aquí vamos entendiendo algo muy importante. Otro sinónimo del propósito eterno de Dios es la voluntad de Dios. Ese es el sinónimo del propósito. Es la voluntad de Dios. Y por eso yo no entendía lo que está escrito en Mateo 7:21. Yo no lo entendía. Porque dice Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué dice? La voluntad que está en los cielos. Pero dice uno, luego el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. Y esto es tremendo, hermano amado.
Porque esto es una palabra precisamente para nosotros los que dirigimos, ¿verdad? Estamos al frente. Porque si algo debemos de entender, hermano, es que nosotros no estamos haciendo algo para nosotros, sino lo que hacemos es para Él. Y se trata de Él, no se trata de nosotros. Y no podemos venir y establecer nuestro reino, sino es el reino de Jesús, el que fuimos llamados a establecer. Y cuando nosotros establecemos el reino del Señor, no estamos trabajando para nosotros, hermano, no estamos trabajando para nuestros intereses, sino para los intereses del reino de Dios. Y es triste que, hermano amado, cuando uno analiza esto, se da cuenta que hay muchos, hermano. A mí me tocó que ir a predicar al Señor. Una jovencita cumplió 15 años. Y le dijo a sus papás, quiero que el pastor Marvin venga a predicar aquí. Que él haga el servicio de mis 15 años. Pero hay tantos pastores aquí. Ellos vivían en San Francisco, California. Y ellos dicen, queremos que venga el pastor Marvin, dijo la jovencita. Y el pastor me llama, ¿será que puedes venir? Me dice. Bueno, yo voy, le dije. Entonces me pagaron todos los gastos y voy a hacer ese servicio a California, pero estando allá le digo yo al Señor, ¿por qué me trajiste, Señor? ¿Para qué me trajiste? ¿Por qué le agarró ese capricho a esa niña? ¿Cuál es tu voluntad? Y el Señor me dice, vas a dar esta y esta palabra a estos pastores. Y el Señor me mostró y me decía el Señor, hay muchos de mis siervos que no se dejan usar por mí, sino que me usan a mí. Y se los vas a decirme. Y el Señor me mandó y prediqué como alrededor de unas 8 congregaciones y el Señor la misma palabra. Y diles que me dejen de usar, sino que se dejen usar por mí, me decía el Señor. Porque cuando uno, hermano amado, está aquí al frente, hermano amado, uno llega un momento que uno se puede volver profesional, hermano. Pero Dios no nos llamó a buscar nuestros propios intereses, sino los intereses de Dios. Y aquí estamos hablando de los obreros desconocidos. Los obreros desconocidos son aquellos que hacen su voluntad, que buscan sus propios intereses y no los intereses de Dios. Y cuando tú, hermano amado, comprendes que fuiste levantado para cumplir el plan de Dios, hermano, esta es otra cosa. Porque entonces Dios te va a respaldar. Entonces Dios va a saber cosas grandes. Porque Dios no nos llamó a hacer nuestros intereses. Hermano amado, quiere decir que el clamor de Dios es el mismo que decía acá: nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron su voluntad. Y Dios nos llama, queridos hermanos, nos llama a hacer su voluntad. Ese es su plan eterno, hermano amado. Su propósito eterno es hacer su voluntad. Están aquí, hermanos. Cuando Dios nos llama, entonces, allí es donde brillamos, allí es donde nosotros comprendemos a qué nos llamó Dios, hermano amado. Dios no nos llamó a hacer servicios y reuniones, no nos llamó a escribir libros, Dios no nos llamó a hacer congresos, Dios no nos llamó a hacer retiros, Dios no nos llamó a levantar congregaciones, nos llamó a hacer su voluntad. Nos escogió para estar en su plan eterno, a ser parte de sus planes. Él te incluyó a ti. Déjeme explicarle que la religión pasada nos enseñó que había una gran división entre lo que era el clérigo y el resto de los creyentes. Hizo una palabra que se llama laico. Y dice, tú eres laico y tú eres del clérigo. Y los únicos que Dios usa son los clérigos, no los laicos. Hermano, eso no existe. Todos somos parte de su iglesia, útiles en la obra del Señor.
Amén. Iglesia, tenemos que entender, hermano amado, que Dios no usa solamente a los que están aquí al frente, sino que Dios quiere utilizarte a ti, que Dios te escogió, que Dios te incluyó dentro de su plan eterno. Que no existen casualidades, que tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque es parte de su plan eterno, hermano amado. Entonces, hermanos, eso se llama voluntad. Ese sinónimo es la voluntad de Dios. Otro sinónimo para los que están apuntando, propósito eterno, es, hermano amado, visión. Hemos hablado la visión, pero tenemos que entender que la visión de Dios es su propósito eterno. Se lo voy a explicar en Hechos 26:19. Anote ahí, por favor. Acuérdense que lo único que nos va a pedir el Señor cuando lleguemos al cielo fue lo que nos pidió, que nos encargó Jesús. Y dice, id y haced discípulos. Ustedes todos tenemos que ser discípulos de Él y poder tomar nota de lo que aprendemos y poder ser estudiantes. Anote, por favor, visión de Dios. Dice Hechos 26, dice: a causa de esto, oh rey Agripa, no puse resistencia, está hablando el apóstol Pablo, a la visión celestial. Y usted sabe, conoce la historia del apóstol Pablo. ¿Cómo era el apóstol? ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era? Perseguidor de la iglesia. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Pero en el plan de Dios fue tomarlo y meterlo para que se convirtiera en el predicador de los gentiles. Entonces, hermano amado, Pablo dice: el Señor me mostró una visión de lo que yo tenía que hacer, me mostró su plan. Entonces aquí, el plan y el propósito de Dios es incluyente, no excluyente. Aquí no somos unos cuantos los ungidos y de este lado están los que no están ungidos. No. Aquí todos somos, hermano, parte de su iglesia. Todos somos útiles en el plan de Dios. Voy a seguir, hermano. ¿Cuántos sinónimos llevamos? Ayúdeme, por favor. ¿Cuántos sinónimos llevamos del propósito eterno de Dios? Dígalo. El plan de Dios, muy bien. La voluntad de Dios y la visión, muy bien. Usted se recuerda a Moisés, dice: voy a ir a ver una visión, decía. Y en la visión le revelan el propósito eterno de Dios. Y le dice: mira, Moisés, vas a ser el libertador. Vas a ser el que lleve a mi pueblo, el que saque a mi pueblo. Hermano amado, eso hay una visión. Esa es parte del propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. Pero vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a avanzar rápidamente, ¿verdad? En algunas versiones traducen la palabra profecía, la traducen visión, ¿verdad? Usted se recuerda ahí en Proverbios 29:18. Mire, y aquí lo vamos a comprender mejor este versículo. Proverbios 29:18, que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y otra versión nos traduce: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Sin la revelación de Dios, el pueblo se descontrola, dice otra versión. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Y es que cada persona, querido hermano, todos los que estamos hoy acá, debemos de comprender entonces que somos parte de ese propósito de Dios.
Y como parte de ese propósito de Dios, nosotros, hermano amado, eso cambia la perspectiva de una iglesia, de ser una iglesia pasiva a una iglesia activa, a una iglesia que brilla en medio de la neblina del mundo, una iglesia que su luz penetra, hermano. No es una iglesia que se contamina, sino es una iglesia que impacta a las tinieblas. No es aquello de que, ay, por favor, no quiero estar en este trabajo porque solo mundanos hay ahí. No, es donde tú llegas y llevas la luz del Señor al lugar donde tú vas. Es cuando mira a tu familia y dicen, no sé, pero miren a fulano, él es diferente. Miren, a esta familia es distinta. Y se reúnen y ven algo distinto en ti. ¿Cuántos están aquí, hermano amado? Una iglesia, hermano, que brilla a donde va. Una iglesia que impacta a donde va. Es una iglesia que lleva y que porta la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque sabe a lo que fue llamada. Porque sabe que hay un plan del Señor. Fíjense que este propósito eterno de Dios no se limita a un tiempo. Nosotros estamos limitados a un tiempo, pero el propósito de Dios trasciende los tiempos. Se lo explico. Dice Hechos 13:36. Pero a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Entonces se lo explico de esta manera. ¿Cuántos de ustedes han leído en el libro de Mateo la famosa genealogía de Cristo? ¿Cuántos han leído eso? Muchos no les gusta leer, ¿verdad? Los nombres de todas las generaciones que están que está en Mateo. Pero ¿sabe una cosa? Viene Mateo y se toma la molestia de escribir todos los nombres de la ascendencia de Jesús. Pero es interesante que dentro de... ¿Quiénes lo han leído? ¿Algunos lo han leído? Voy nada más a levantar. Y se aprende uno tanto de eso. ¿Sabe usted que entre todos esos nombres aparece el nombre de una mujer de dudosa reputación? ¿Cómo les llama aquí una mujer de la vida alegre? Dice. Una mujer que fue incluida en la descendencia de Jesús. Una prostituta. Que fue parte, que fue traída y que llegó a ser parte del plan de Dios, porque no se trata de nosotros, se trata de su plan, querida iglesia. No se trata de tu pasado, no se trata de tu debilidad, se trata de que Dios te escogió a ti para que hagas su plan perfecto. O sea, nosotros no somos perfectos, ¿verdad? El perfecto es el plan cuando tú te dispones y tú dices, ya entendí, Señor, que yo soy parte de su plan. El plan de Dios trasciende generaciones, hermano amado. El plan de Dios no se trata de mí, hermano. Es más, si no funcionamos nosotros, nos cambian. Si no dicen amén, como dicen allá en Guate, diga ouch. El problema del evangelio que hoy vivimos es un evangelio, hermano amado, influenciado por el pensamiento filosófico de la época. Y usted sabe cuál es el pensamiento de esta época, ¿verdad? El pensamiento filosófico que hoy se vive es el humanismo, donde el hombre es el centro de todo. Y entonces usted, hermano amado, vemos un evangelio que se predica, donde se predica para las necesidades del ser humano. Y ahí están llenas las congregaciones, porque te enseñan y te motivan, y te dan una excelente motivación. Y los predicadores ya no somos los que enseñamos la palabra, sino somos motivadores. Vamos a ver, repita esto, todo lo puede en Cristo, levante la mano. Y sale toda la iglesia motivada, pero no transformada. Entonces vemos a congregaciones llenas de muchas personas, hermano amado, porque tiene un excelente motivador.
Pero la cosa es que no se trata de nosotros. Este evangelio no se trata de nosotros, se trata de Él, de su plan eterno. Y es por eso, querida iglesia, amados hermanos, que el día de hoy vemos las famosas mega congregaciones, pero que en lugar de transformar la ciudad, dan mal testimonio. Hoy vemos congregaciones inmensas, hermano amado, pero todos los congregantes manejan un terrible testimonio y no representan a Jesús en este tiempo. Entonces, hermano, a mí, en serio, hermano, muchos anhelan conocer Guatemala y muchos llegan a Guatemala porque quieren conocer cómo ha avanzado el evangelio, porque tenemos un 60% de cristianos en Guatemala, pero eso a mí me da vergüenza. Porque a pesar de que somos muchos cristianos, no hay una transformación de una ciudad, no hay una transformación de una nación. La violencia, corrupción, la maldad continúa. ¿Por qué? Porque el problema está que se producen congregaciones, hermano, que motivan a las personas y que no predican el evangelio verdadero. Y lo que hacen solamente es tener a una congregación que motivada. Entonces, hermano amado, ese es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que se pierde la fe cuando se trata de nosotros. Porque entonces, el día que las cosas no son como nosotros queremos, abandonamos el evangelio. Y vemos a cuánta gente que dice: yo fui a la iglesia un tiempo, pero ¿sabe qué? Dios no contestó mi petición, lo que yo le pedí. Por eso ya dejé de ir a la iglesia. Porque piensa que se trata de Él. Y entonces, hermano amado, todo se centra en nosotros. Y no se trata de eso, hermano amado. Se trata de su plan eterno. ¿Están aquí, hermanos amados? Diga conmigo, plan eterno. Diga conmigo, propósito eterno. Entonces, lo maravilloso de esto es que, dije yo, trasciende generaciones. Entonces, vemos a un David que dice: sirvió a su generación. Entonces, hermano amado, esto pareciera la leyenda de una lápida. El hombre que sirvió a su generación. No fue el hombre que sirvió para sí mismo, para sus beneficios, para sus intereses, sino que, hermano amado, fue el hombre que entendió que había otro plan más grande y que él era parte de ese plan para honra y gloria de Dios. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, hermano amado, cuando eso trasciende, y aquí es donde vemos el problema que hoy se vive cuando analizamos las congregaciones, cuando analizamos la siguiente generación. ¿Qué sucede? Hijos que no quieren saber nada de Dios. Hijos de papás muy creyentes, entre comillas, pero la siguiente generación ya no quiere saber de Dios. Si no dicen amén, díganme aleluya. Vemos, hermanos, que el evangelio basado en mí, el evangelio que se basa en mis intereses, ese evangelio no trasciende la siguiente generación. Nuestros hijos ya no creen. Y vemos entonces a muchos, inclusive hijos de ministros, que lo que menos quieren es seguir el ministerio, porque no supieron los padres trasladar la fe verdadera en Dios. Porque la fe verdadera no se trata en lo que Dios me da, sino se trata en lo que yo le doy a Él y donde yo aporto para Él y donde yo sirvo para su propósito glorioso.
¿Cuántos alaban y bendicen el nombre del Señor? Y entonces, ese evangelio que se trata de Él, no se trata de mí. Ese evangelio que predico, que entonces, hermano, es el evangelio. Yo me recuerdo que mi papá llegó un día y nos dijo, miren, he tomado una decisión. Yo ya no voy. Mi papá tenía un problema serio de alcoholismo. Cuando conoce a Jesucristo, su vida cambia y nosotros vemos una transformación. Pero con los clientes que él trabajaba, que le dejaban mucho dinero, él llega un día y toma la decisión de decir, miren, he decidido dejar de percibir ese dinero de esos clientes, porque estos clientes me quieren llevar a que yo beba con ellos, a que yo continúe la misma vida. Pero sabe una cosa, he tomado una decisión, dijo ese día mi papá, y dijo, de seguir a Cristo. Y fue tal su decisión, donde quitó su interés por lo material, que impactó nuestra generación. Mi hermano, para gloria del Señor, le sirve a Dios como pastor también. Yo le sirvo al Señor. Y mi hermana me estaba contando que este año entró allá al seminario bíblico para prepararse más para servirle a Dios. Una generación de un hombre que murió hace muchos años, más de 20 años murió mi papá, pero su generación se convierten en servidores de Dios. Sus nietos le sirven al Señor y predican su palabra. O sea, mis hijos siguen sirviéndole al Señor, aman al Señor, pero somos generación de alguien que vivió el evangelio verdadero del Señor, el evangelio que no es yo soy el centro, sino Él es el centro. Quiero preguntarte si el evangelio que vives es un evangelio cristocéntrico o un evangelio antropocéntrico, donde lo que manda son tus necesidades. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no voy a la iglesia, ¿verdad? No me congrego porque hoy no tengo ganas. ¿Y quién te dijo que tenías que tener ganas para congregarte? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces el propósito eterno trasciende generaciones, y quien se mete al propósito de Dios va a tener la oportunidad de poder trasladar a la siguiente generación la fe, que es lo que hoy se está perdiendo. Padres creyentes, hijos ateos, y no digamos nietos. Necesitamos, queridos hermanos, lo que en el propósito eterno, cuando vivimos el propósito de Dios, podemos trascender como aquella mujer llamada Loida, que ustedes la conocerán. En 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a memoria la fe no fingida, la cual dice, hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que está en ti. Está hablando de una fe, hermano amado, que trasciende generaciones. ¿Cuántos tienen esa fe? No me contesten, por favor. ¿Cuántos tenemos esa fe que trasciende generaciones? ¿Cuántos tenemos esa fe firme en su propósito eterno, sabiendo que no se trata de mí, se trata de Él? Es por eso que si algo yo admiro y bendigo a sus pastores, que a pesar de las vicisitudes, a pesar de los inconvenientes, ellos se han mantenido firmes. Y por eso me uno en este aniversario para dar gracias a Dios por la vida de estos dos siervos que están aquí al frente, porque no se trata de ellos, se trata del propósito de Dios y de que Perú sea para Cristo, de que Perú sea ganado para Cristo. Y no importa los obstáculos, no importa lo que venga, hermano amado, tenemos que servirle a su propósito. El propósito eterno nos enseña que nos convierte en una palabra, nos identifica en una palabra: colaboradores. Dice 1 Corintios 3:9. Hermano, no me dieron tiempo, hermano, perdónenme, no me dieron tiempo, así que
aquí le vamos a, esto lo enseñé en 3 meses allá en la iglesia. No, no es cierto, ya nos vamos a ir a cenar, no tengan pena. Propósito eterno nos convierte que somos, nos identifica a cada uno como colaboradores. Diga conmigo, colaboradores. Dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces cambiamos nuestros propios intereses por los intereses de Dios y nos convertimos, hermano amado, cada uno de nosotros en una pieza importante en ese plan maravilloso de Dios. Entonces, por eso Pablo dice que aún los miembros más débiles son necesarios. Aquí es donde entendemos que todos somos parte de su obra, servimos. Nunca después de que sometí la congregación durante 3 meses a hablar de este tema, hermano, nunca he pasado tiempo más tranquilo y feliz desde que la congregación aprendió, hermano amado. Se multiplicaron las células, todo el mundo comenzó a servir, todos los hermanos sirven, los niños sirven, los jóvenes sirven, los adultos, los ancianos, todos sirven. Hoy estoy más relajado. Hoy tuvimos un evento de niños, de un equipón de que trabajan. Tenemos una pastora de niños en la iglesia, nombré una pastora de niños. Es una mujer de Dios que da su vida por los niños y con un equipón de gente sirviendo hoy en la mañana, y no depende de nosotros que estemos allí. Tenemos un equipo que trabaja con los jóvenes, otro equipo que trabaja con los adultos mayores, otro equipo que trabaja con las células. Hermano, en la congregación hemos entendido que todos debemos de colaborar. Gracias por sus amenes, 2 amenes, y eso que somos como 500 aquí, ya incluyendo los ángeles, pues, por supuesto, va. Cuando entendemos que hay un propósito eterno, que hay un plan de Dios, yo debo entender que hay un lugar que yo ocupo importante en colaborar con su obra. Que no hay nadie que sobre, que todos servimos en el plan de Dios. No es el plan del pastor Freddy ni de la pastora, es el plan de Dios. Y cuando entendemos eso, querida iglesia, entonces, hermano amado, nos volvemos colaboradores. Jesucristo dice, yo te he glorificado. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él no vino como Dios, Él vino se hizo hombre, dice su palabra. Y Él nos vino a modelar cómo funciona esto. Y Jesucristo, hermano amado, este es un mensaje grande. Jesucristo dice en Juan 17:4, dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo viene a la tierra como hombre y nos muestra y nos revela cómo debemos de hacer nosotros una obra. Y esto, la obra, hermano amado, es la tarea específica que cada uno tenemos dentro del propósito eterno. Hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo a lo que tú fuiste llamado a hacer. Es nuestra asignación. Pero eso se logra comprender, hermano, que entonces se quita esa barrera que yo le dije de los laicos y el clérigo. Todos somos su iglesia. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos colaboramos en su obra. Cuando comprendemos que Dios ha repartido dones y talentos, cada uno de ustedes tiene dones y talentos. Pero esos dones y talentos no son para nuestros intereses, son para su obra.
Cuando yo soy muy bueno en la computadora, yo tengo que poner esos talentos en las manos de Dios. Soy muy bueno para vender, tengo que poner ese talento para la obra de Dios. Soy muy bueno para cantar, fantástico, canta, pero si tú no eres bueno para cantar, entonces, pero yo no puedo hacer nada. No, hay un talento, un don en ti que es para colaborar en su reino. Porque es su reino, es su obra. No, Jesucristo es el ejemplo del entendimiento de su plan eterno. Cuando Jesucristo estuvo antes de ir a la cruz, dijo, sé que es una tarea difícil, dijo. Y decía, pasa de mí esta copa, más hágase tu voluntad. Y Jesucristo en un momento de flaqueza que oraba y pedía fuerzas para no salirse de su plan. Y yo no me quiero salir de su plan. Hermano amado, cumplí 40 años y dice, los psicólogos dicen que existe una crisis de los 40, dice. ¿No ha oído usted algo de eso? La psicología dice que cuando uno llega a 40 le entra una cosa así mera rara, ¿verdad? Y se le llama crisis de los 40. Cuando llega a los 50, otra crisis, hermano amado. Otra crisis. Pero me recuerdo que cuando llegué a 40, que hace poquito, me enfermé. Y tuvieron que hacer una operación. Y yo estuve tirado en cama. Y me recuerdo que llega una persona y me dijo, mire, el Señor me mandó a traerle este libro. Y en una noche, sin sueño, lo leí el libro y el Señor empezó a hablar a mi vida. Luego el Señor me dijo, yo no te voy a recompensar de lo que no te mandé a hacer. Yo estaba en una época donde, hermano, no paraba. Me metía a hacer de todo lo que se me ocurriera, yo lo hacía, hermano. Actividades y buscaba, hermano, no tenía paz, hermano. Andaba para arriba y para abajo, corriendo, y hermano amado, pensando en la obra del Señor. Sin embargo, el Señor me tuvo que sentar y decirme que no te voy a recompensar de lo que no te mandé hacer. Y el Señor me centró y me dio paz, hermano. Y el Señor lo sigue haciendo porque igualmente soy demasiado inquieto, no puedo estar tranquilo, hermano. Y cada cierto tiempo el Señor me tiene que sentar y decirme, tranquilo, no te afanes. Porque uno se afana en esta vida. Y uno de los mandamientos de Jesucristo fue, no te afanes. Y hemos aprendido, hermano, que mientras que tú camines dentro de su plan perfecto, las cosas, el Señor las va a sustentar. Por eso vemos a un Pablo que va en una nave que ya se va a hundir el barco. ¿Y qué pasa? El Señor le dice, tranquilo, no te vas a morir porque tú ya tienes que ir a predicar, ¿verdad? Entonces veníamos en el avión y solo se asustaba la pastora porque en la turbulencia, no, tenemos que ir a predicar a Lima todavía. No hay pena, no se cae el avión, ¿verdad? Lo peor de todo es que a mí me gusta mucho ver esos programas de catástrofes aéreas y todas esas cosas. Entonces le digo yo, ya no voy a ver eso. Le dije, ya no. Porque cuando uno va y empieza la cosa que se hace así, entonces dice, híjole, peor si me quedo aquí. Pero cuando tú caminas dentro del plan de Dios, sabes que vas a cumplir. Eso, hermano, la pandemia nos ayudó mucho a reflexionar a todos, creo yo. Porque, hermano amado, ¿cuántos pastores se fueron? Y muchos más jóvenes que nosotros. Tengo un amigo, Edwin Cotón, que lo conocen ustedes, gran amigo, pastor, jovencito que tuvimos la oportunidad de discipularlo, ayudarlo. Se convirtió, era terrible y se convirtió en pastor y era una cosa increíble, ¿verdad? Que se haya convertido en pastor, de cómo era. Pero yo decía, vos me cuesta creer que sos pastor, le digo, si te conocí como un terrible. Sin embargo, él me llama y me dice, ya no tengo mucho oxígeno, y fueron sus últimas palabras grabadas en mi celular, y luego ya después me dice, ya se murió. Y eso tocó mi vida, digo yo, y muy jovencito, varios años menos, y digo yo,
Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me decía, ¿verdad? Cada uno, hermano amado, tiene su tiempo. Lo importante es cuando tú cumples dentro de su plan, hermano amado. Este paso por la vida, hermano, es tan corto, hermano amado. Fuimos llamados a una eternidad. Lo importante es que el tiempo que pases en la vida estés haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y quiero ir aterrizando ya para poder orar. El propósito de Dios trasciende a nosotros mismos. Aquel que no esté dispuesto a hacer su voluntad, hermano, se sale de su voluntad, pierde su vida. Cuando nosotros entendemos su propósito eterno, maravilloso, sabemos que nuestra vida está en sus manos y sabemos que Él nos lleva cada día, nos sustenta cada día. Y no tenemos temor a la muerte, porque nuestra vida está en sus manos. El que camina dentro del propósito eterno no le tiene temor a la muerte, sino vive cada día para la gloria de Él. Y cuando leemos, hermano amado, en Hechos, hubo uno, hermano amado, que sirvió para el plan de Dios. ¿Sabe quién fue? Judas. La única diferencia de Judas fue que con Pedro, fue que Pedro se arrepintió. Si Judas se hubiera arrepentido, Judas hubiera sido otra historia. Judas no se arrepintió. Sin embargo, vemos en el libro de Hechos que dice, otro tome su lugar. Cuando alguien no quiere tomar el lugar que Dios le dio, Dios pone a otro que haga lo que le toca hacer. Hay un lugar que Dios te ha dado, pero tú tienes que disponer tu corazón para hacer lo que te toca en esta vida. Tú tienes que ponerte en el lugar y no dejar que otro tome tu lugar, como en el caso de Judas, que escogieron a otro, a Matías, para reemplazar. Termino con este subtítulo: ¿cómo participo del propósito eterno de Dios? ¿Cómo entro a participar del propósito eterno de Dios? Hebreos 5:8, y con esto voy aterrizando ya, hermanos. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Querida iglesia, disponernos en obediencia nos incluye en el propósito eterno de Dios. Lo voy a repetir. ¿Cómo entro, pastor, dentro de la voluntad, en el plan, la visión? ¿Cómo entro yo, pastor? ¿Cómo le hago? Yo me siento fuera de, no me siento parte de la obra de Dios. Pero ¿cómo me meto? Muy fácil: obediencia. Todo comienza con la disposición a obedecer. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a orar con mi esposa a la ciudad de México. Donde nosotros servimos está a 3 horas de México. Quetzaltenango está a 3 horas de México. Y nos vamos a la ciudad fronteriza y le digo, mira, oremos. Y si es la voluntad de Dios que abramos una congregación acá, que Dios lo haga. Y oramos, ungimos, y ahí oramos en el Parque Central, así se dice aquí, ¿verdad? Parque, Plaza, Zócalo le llaman allá en México. Y vamos y oramos. Hermano, a los meses aparece una familia, luego otra, y comenzamos a hacer reuniones allí en esa ciudad. Hermano, acabamos de celebrar 16 años de aniversario de esa congregación. Una congregación hermosa que el Señor ha levantado en la ciudad de Tapachula, se llama el lugar, que era su voluntad.
Pero nos tocaba que ir, terminar el servicio el día domingo, agarrar el vehículo sin almorzar, sin comer, y tomábamos, en el camino íbamos comiendo, llegábamos a hacer la reunión durante 6 meses, todos los domingos, manejando todos los fines de semana. Regresamos 2, 3 de la mañana del día lunes, regresamos cansados, haciéndolo por 6 meses. Y yo digo, Señor, ¿quién es el pastor que se va a quedar ahí, Señor? No sé, Señor, quién es. Y empecé yo a orar y a clamar, y me decía, pastor, vente tú a ser el pastor de aquí. No, esa no es la voluntad de Dios. Dios me puso en Quetzaltenango. Entonces, oraba al Señor, y eso, el Espíritu Santo me dijo, es él, me dijo. Bueno, voy a decir el nombre porque usted no lo conoce. Es Efrén, me dice. Efrén, le digo, pero si este es el más alegón que tengo en la iglesia. Es el que como pelea en la iglesia. Es hermano, era un caso, hermano. No era Efrén Contreras, que llevaba la contra. Contreras, porque me llevaba la contra, exacto. Sé que Dios te está hablando, Freddy, ahorita. Y yo le dije, Señor, ese no puede ser el pastor de esa iglesia. No, ese no. Y si es él, decíselo a él. Yo no se lo digo, le dije. Porque al primer problema que tenga, a mí me va a venir a alegar, hermano. Él era un fiel protestante, hermano. Protestaba por todo. Y yo dije, no lo quiero tener en mi oficina peleando conmigo. No, yo estoy tranquilo. Entonces, me recuerdo que hubo un evento en la ciudad capital. Le digo yo, Efraín, le digo, ¿te vas conmigo? Muy bien, pastor, muy bien. Me dijo. Obedeció, nos subimos en el vehículo. A mí me gusta discipular en los viajes. Entonces me llevo a la gente a los viajes y ahí voy en el viaje discipulando. Ahí le fui hablando y llegamos al lugar. Cuando una actividad muy hermosa de pastores, cuando lo veo a él tirado ahí, postrado, llorando, y el Espíritu Santo me dice, le estoy hablando, me dice. Y se levanta, se seca las lágrimas. Pastor, yo voy para Tapachula, me dice. Y yo ya lo sabía, le digo yo. ¿Por qué no me lo dijo? No, yo le dije al Señor que te lo dijera. Y el Señor se lo dijo. Él tiene 16 años de estar sirviéndole al Señor. Levantando esa congregación. En esa ciudad. Era uno de nuestros jóvenes de la iglesia con su esposa que crecieron espiritualmente. Yo llego allá como llego ahora a mi casa. Voy a comer y ellos nos reciben, no tengo que avisar nada. Yo llego y ellos me atienden porque son mis hijos espirituales. Como tacos así a cada rato, hermano. Ahí en Tapachula, ahí. Sabrosos los tacos de ahí. Yo voy ahí. Pero ese era el plan eterno. Pero déjeme que termine. Entonces le digo yo, miramos, ¿cómo le vamos a hacer con los papeles? Porque en México tenemos que cambiar los papeles, tu ciudadanía mexicana. Y me dice, pastor, le quiero decir algo. Me dice, ¿qué? Yo tengo papeles de México, me dice. ¿Yo qué? Le digo, sí, que fíjese que de chiquito, muy chiquitito, me llevaron a México, me sacaron mis papeles, luego me regreso aquí a Quetzaltenango, pero yo tengo papeles, me dice. Yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía, hermano amado. Porque en su propósito eterno, Dios lo había escogido a él para levantar su obra. Y la única forma en que se cumple el propósito de Dios es cuando aprendes a ser obediente. Cuando tú dices, pastor, ¿qué quiere que haga? Cuando tú dices, pastor, aquí estoy, por favor, dígame qué puedo servir. Cuando dispongo mi vida a la obediencia, Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El propósito de Dios se cumple cuando caminamos en obediencia. Pero mientras que nosotros somos rebeldes, hermano amado, nos salimos de su plan. Entonces, hermano amado,
mis hijos estaban muy chiquitos y me los llevé a Estados Unidos y me dice un pastor que es amigo mío, me dice, mira, aquí hay un templo precioso y nos hace falta un pastor, ¿no te quieres venir acá a pastorear aquí en Estados Unidos? Yo le dije, muchas gracias por el ofrecimiento. Porque te dan un templo hermoso, te dan tu casa, te dan todo, hermano. Ay, qué rico eso, así, ¿verdad? Que me lo den todo. Y un buen salario en dólares. Y me dice, vente para acá. Y yo le dije, no, porque Dios me llamó para la ciudad de Quetzaltenango. Y hasta que Él me hable directamente y me diga, ya te sal de acá y vete para Lima, entonces ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Que me lo diga. Pero bienvenido, tan lindo. Pero mientras que no, seguimos ahí, en esa ciudad. Hay mucha tierra, hay polvo, hay cosas negativas. Pero ahí fue donde el Señor nos puso. Y yo no me quiero salir de su propósito. A la iglesia. Porque la obediencia me hace a mí estar dentro de su plan. ¿Cuántos les gustaría estar dentro del plan de Dios? ¿Qué tiene que hacer? Que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Disponga su vida en obediencia. Estos próximos 25 años que comienzan. Es que, hermano, qué lindo servirle a Dios. Yo cumplí 26 años este año de estar sirviendo. Y le digo a los hermanos, estoy tan contento como el primer año. Estoy tan contento de servirle a Dios. No estoy nada amargado, hermano. No soy de los pastores que predico pasé mi etapa esa, que predicaba según el problema que había tenido en la semana con alguien. De eso predicaba el domingo. Pasé mi etapa donde hermano amado pastoreaba, pero resentido. No, pero ya pasó eso. Estamos animados a seguir sirviendo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el que cumple el propósito de Dios se da cuenta que la obra no es nuestra. No es mi iglesia, yo no tengo iglesia. Yo soy colaborador de su propósito. Y si hoy me dio Dios la oportunidad de venir a colaborar a Lima, a la iglesia de Lima, yo feliz de colaborar y declarar que los nuevos 25 años que vienen van a ser años donde vamos a ver su mano poderosa, donde vamos a ver su reino establecido en esta hermosa tierra, donde vamos a ver más familias que lo amen, más familias que sigan a Cristo, no familias que sigan al pastor, esas ya se fueron. Las que seguían al pastor Freddy ya se fueron, esas familias. Aquí están las familias que siguen a Cristo. Gracias. Y con esas familias se puede hacer muchas cosas. Pero lo importante es decir, aquí estoy. Hermano, nada más maravilloso, nada más hermoso que caminar dentro del plan, dentro del propósito de Dios. Sí, Señor, aquí estoy. Nada más hermoso que caminar. Los beneficios, eso se lo voy a dejar para mañana. Vamos a hablar algo, vamos a continuar esta enseñanza, esta estructura que hoy hemos establecido, esta base. Vamos a edificar el día de mañana. Y vamos a explicarle todo los resultados de caminar dentro del propósito de Dios. Y vamos a empezar a ver maravillas en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie, querida iglesia. Eso es. Me he gozado en la alabanza de hoy, me he gozado tanto adorando al Señor. Cierre sus ojos un momento. Este evangelio no se trata de mí. Este evangelio se trata de Él. Este evangelio
se trata de hacer su propósito, cumplir su propósito, su voluntad. Este es un evangelio maravilloso, poderoso. Es un evangelio glorioso. Es un reino de gozo y de poder, dice su palabra. Jesucristo dijo: ligera es mi carga, mi yugo es fácil, dijo el Señor. Es fácil cuando haces su voluntad. Es hora de ser una iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la iglesia que brilla en medio de las tinieblas, que marca la diferencia en la universidad, en el trabajo, donde tus compañeros digan: pero tú qué tienes, pero tú eres diferente. Todos los que están a tu alrededor van a desear venir contigo a esta reunión. Van a decir: queremos, porque notamos que en ti hay algo distinto. Es la iglesia que camina